El viento soplaba con fuerza sobre los valles de Valaquia. Las torres de los castillos se alzaban como centinelas en la niebla, mientras una sombra gobernaba desde lo alto, con la determinación de quien no conoce el miedo. Su nombre era Vlad Tepes, príncipe por derecho, guerrero por necesidad, y para muchos, símbolo de una era en la que el poder se afirmaba con puño firme. La historia lo recordaría con un título que atravesó los siglos: El Empalador. En tiempos marcados por invasiones, traiciones y conflictos entre imperios, su figura emergió como la de un líder que no dudaba. Donde otros titubeaban, él decidía. Donde otros pactaban, él imponía. No fue un gobernante común. Tampoco fue un mito. Fue un hombre que comprendió que, en su mundo, la supervivencia no se otorgaba, se conquistaba. En su territorio, cada acto tenía un propósito, y cada gesto, una advertencia. A través del tiempo, su historia se fundió con el folclore, dando origen a leyendas oscuras. Pero tras las sombras de la ficción, existe una verdad mucho más fascinante y mucho más inquietante. Esta no es una historia de fantasmas. Es la crónica de un hombre real, forjado en la tensión entre el honor y la brutalidad. Bienvenidos al mundo de Vlad el Empalador. Un nombre que aún hoy impone respeto. Vlad nació en un tiempo donde la infancia no ofrecía tregua. A su alrededor, las tierras de Valaquia eran codiciadas por imperios y la política se tejía con espadas, alianzas y traiciones. Su padre, Vlad II Dracul, era un noble ambicioso, miembro de la mítica Orden del Dragón, una hermandad cristiana dedicada a resistir el avance otomano. Ese título, Dracul, que en latín significa dragón, sería el legado que marcaría a su hijo, Draculea, hijo del dragón. Desde muy joven, Vlad y su hermano fueron utilizados como piezas en un tablero mayor. En un intento por asegurar la lealtad de Valaquia, el sultán otomano exigió que los hijos del voivoda fueran enviados a su corte como garantía. Así comenzó un exilio disfrazado de diplomacia. Vlad fue separado de su tierra y educado en el corazón del poder enemigo. Allí aprendió el idioma, las costumbres, pero también la desconfianza. Vio de cerca el funcionamiento de un imperio que se expandía sin piedad. Y mientras su hermano menor parecía adaptarse, Vlad observaba, aprendía y recordaba. Aquellos años no apagaron su fuego. Lo templaron. No lo doblegaron. Lo prepararon. Su formación no fue solo militar o intelectual, sino una lección constante sobre la fragilidad del poder y la crudeza del mundo. Cuando finalmente regresó, ya no era un joven noble. Era un estratega silencioso, decidido a reclamar lo que consideraba suyo, con una visión clara. En su tierra no gobernaría el caos. Desde entonces, el niño que fue rehén comenzó a forjar su leyenda. En la corte del sultán Murad, el joven Vlad vivió lo que ningún heredero desearía: ser retenido como prenda de obediencia por un imperio extranjero. Tenía apenas 11 años cuando fue separado de su tierra natal, junto a su hermano menor, Radu. Lo que debía ser un acto diplomático se convirtió en un encierro elegante, una reclusión disfrazada de educación. Los dos príncipes valacos fueron alojados en el interior del Imperio Otomano, en un ambiente donde la cultura, la religión y la política eran ajenas, y donde todo movimiento era observado con atención. Allí recibieron instrucción en estrategia militar, equitación, literatura y en los protocolos de la corte otomana. Pero para Vlad, cada lección tenía un trasfondo. No se trataba de aprender para adaptarse, sino para entender los mecanismos del poder que lo mantenía cautivo. Mientras Radu encontraba simpatías en la corte y generaba vínculos, Vlad observaba con recelo. Cada gesto del enemigo, cada palabra,
cada norma era archivada en su mente como parte de un plan mayor. En su interior crecía una convicción férrea. Algún día regresaría a su tierra. Y cuando lo hiciera, no permitiría que ningún extranjero decidiera por él. Aquellos años en tierra otomana forjaron algo más que conocimiento. Le enseñaron que la lealtad podía cambiar con facilidad, que el poder era efímero si no se sostenía con voluntad. Al regresar a Valaquia, ya no era el mismo joven que había partido. Había cruzado una frontera invisible. Dejó de ser prisionero, para convertirse en arquitecto de su destino. La oportunidad de Vlad llegó cuando su padre fue asesinado y su hermano mayor también cayó víctima de las luchas internas por el poder. El trono de Valaquia, debilitado y vulnerable, se convirtió en un juego de alianzas entre Hungría, los boyardos locales y la creciente presión del Imperio Otomano. En medio de este torbellino político, Vlad fue instalado brevemente como voivoda, con el respaldo de fuerzas extranjeras. Pero su reinado fue corto y lleno de tensión. Apenas tomó el poder, comprendió que el trono que había heredado no tenía cimientos sólidos. La nobleza local desconfiaba de él. Los turcos lo veían como útil, pero prescindible. Y los húngaros, por su parte, no querían perder influencia sobre la región. Vlad estaba atrapado entre potencias que lo usaban como ficha. No era aún el señor de su destino, sino una figura moldeada por las voluntades de otros. A los pocos meses, fue expulsado por uno de sus rivales, apoyado por una facción opuesta dentro de Valaquia. No tuvo más remedio que abandonar su tierra y buscar asilo. Se refugió en Moldavia y luego en Hungría, lugares donde observó nuevas dinámicas de poder y donde siguió refinando su comprensión de la política real. No malgastó su exilio. Lo usó como una pausa estratégica. Mientras tanto, Valaquia caía nuevamente en la inestabilidad. La constante rotación de gobernantes, la debilidad interna y el avance otomano abrían una nueva grieta. Vlad comprendió que solo había una forma de regresar. Debía convertirse en algo más que un príncipe. Debía ser una fuerza que no pudiera ser ignorada. El exilio no fue una derrota. Fue la antesala de un retorno inolvidable. Es otoño. El viento agita los árboles en un pequeño pueblo a las afueras de Targoviste. Vlad ha regresado. No como fugitivo, sino como un hombre transformado. Ya no carga solo con el nombre de su linaje, sino con la determinación de gobernar sin titubeos. Los señores de la región lo observan con recelo. Muchos de ellos participaron en el derrumbe de su familia, y otros han jugado en ambos bandos durante años. Vlad no ha olvidado. Y no está dispuesto a negociar con quienes considera responsables del caos. Su ascenso esta vez no es accidental. Aprovechando la debilidad de su oponente y el apoyo parcial de Hungría, retoma el trono de Valaquia con una mezcla de legitimidad y estrategia. Pero lo que sucede después deja claro que esta no será una monarquía convencional. Vlad comienza una reestructuración profunda del poder. Las alianzas frágiles son reemplazadas por decisiones firmes. Las antiguas élites son cuestionadas. Y el mensaje que transmite es inequívoco. La deslealtad no tendrá espacio en su gobierno. Durante los primeros meses, su mandato se convierte en una lección de autoridad. Reorganiza el sistema fiscal, refuerza las fronteras y establece nuevas normas para el comercio y la administración. Pero es su manera de hacer cumplir la ley lo que deja una huella imborrable. A partir de ese momento, Vlad no solo será un gobernante, será una advertencia viva. Sus decisiones, aunque efectivas, se ganan rápidamente la atención de reinos vecinos. Algunos lo ven como un tirano, otros como un líder que finalmente ha puesto orden donde reinaba el desorden. Sea cual fuere la opinión, una cosa es cierta. Valaquia ya no volvería a ser la misma. El trono ya no era frágil.
Vlad lo había reforzado con decisiones firmes y una autoridad que no se discutía. Pero fue su forma de imponer el orden lo que lo distinguiría del resto. A partir de su segundo reinado, su gobierno adquirió un estilo que sorprendió incluso a sus aliados. Vlad aplicó la ley con una severidad desconocida en la región. Ladrones, traidores, corruptos y conspiradores fueron castigados sin excepciones. No importaba el rango ni el apellido. En los caminos principales se colocaron señales claras de que el caos no tendría refugio. Las historias comenzaron a circular. Viajeros hablaban de castigos ejemplares. Embajadores enviaban informes cargados de temor y desconcierto. Fue en esa época que surgió el apodo que lo acompañaría para siempre: Cepes, el empalador. Aunque las crónicas europeas decoraron los hechos con exageraciones, lo cierto es que Vlad usó el castigo como mensaje político. Su objetivo era uno: que nadie confundiera justicia con debilidad. El crimen se redujo drásticamente. En los mercados, en los campos y en las rutas comerciales, la estabilidad se respiraba. Pero esa tranquilidad tenía un precio. La imagen de Vlad cruzó fronteras como la de un gobernante temible. Para algunos, un defensor de su patria. Para otros, un símbolo de poder inhumano. Las cartas enviadas a reinos vecinos hablaban de lo que ocurría bajo su mandato, y con cada historia su figura se volvía más legendaria. Su nombre era repetido con respeto y temor, y su reputación, tejida por hechos concretos y rumores multiplicados, comenzaba a cimentarse como una de las más poderosas del continente. El príncipe ya no era solo un gobernante. Se había convertido en un símbolo viviente de obediencia y de control absoluto. Pero la mayor amenaza aún no había llegado. El imperio más poderoso del este ya marchaba hacia sus fronteras. En el horizonte político del siglo XV, una sombra se extendía con rapidez: el Imperio Otomano. Su avance por los Balcanes era constante. Había derrotado reinos, absorbido territorios y dominado rutas clave. Para muchos principados menores, la única salida era la sumisión. Pero Vlad eligió otro camino. Durante años había fingido obediencia para ganar tiempo. Pagaba tributos, enviaba mensajes diplomáticos, pero al mismo tiempo fortalecía sus tropas y sus fortificaciones. Cuando el sultán Mehmed, el mismo que había conquistado Constantinopla, exigió plena subordinación, Vlad respondió de forma inesperada. No solo se negó, sino que lanzó un golpe directo en territorio otomano. Una campaña relámpago que devastó pueblos fronterizos y desestabilizó la zona. El mensaje era claro: Valaquia no se entregaría sin resistencia. Lo que siguió fue una de las campañas más intensas de su vida. El sultán organizó una expedición masiva para castigar al príncipe rebelde. Vlad conocía bien al enemigo. No podía enfrentarlo en campo abierto, así que convirtió los bosques y caminos de su tierra en trampas. Utilizó tácticas de desgaste, rutas imposibles, sabotajes constantes. Cada paso de los otomanos era vigilado y obstaculizado. La confrontación alcanzó su punto máximo cerca del río Danubio, donde Vlad aplicó todo su conocimiento del terreno y de la psicología del miedo. Las crónicas cuentan que incluso el poderoso sultán decidió retirarse tras ver lo que lo esperaba más adelante. Fue una de las pocas veces que un líder de una región tan pequeña logró rechazar un avance otomano de tal magnitud. Vlad no conquistó territorios nuevos, pero defendió los suyos con una estrategia que aún hoy es analizada. La amenaza fue contenida, pero no destruida. Y mientras el imperio se reorganizaba, una nueva traición empezaba a gestarse dentro de su propio reino. Tras rechazar al Imperio Otomano, Vlad se había ganado el respeto de sus aliados y el temor de sus enemigos.
pero también había sembrado una tensión constante dentro de su propio territorio. Los boyardos, nobles tradicionales que habían perdido poder durante su gobierno, comenzaron a reorganizarse en silencio. Algunos lo consideraban un tirano que actuaba sin consulta, un líder que imponía su visión por encima de toda costumbre. Y mientras el exterior aplaudía o condenaba sus hazañas, la conspiración interna crecía en las sombras. Hungría, que una vez le ofreció refugio, comenzó a ver en él un problema. Vlad se había vuelto demasiado autónomo. Su resistencia al dominio otomano no se alineaba del todo con los intereses húngaros, que oscilaban entre el pragmatismo y la supervivencia diplomática. En medio de esta fragilidad, una serie de acusaciones comenzaron a circular. Rumores, cartas diplomáticas, informes sesgados. Se le acusó de pactar con los turcos, de actuar sin control, de desafiar la paz regional. Finalmente, su antiguo aliado, el rey Matías Corvino, decidió actuar. Vlad fue arrestado mientras buscaba apoyo militar. El príncipe fue trasladado a Hungría, donde permanecería retenido por más de una década. No en una celda, sino en confinamiento político, lo suficientemente apartado para no interferir, pero lo bastante vivo como para ser útil en caso de necesidad. Durante ese tiempo, su figura pasó del terror a la leyenda. Algunos lo recordaban como un monstruo, otros como un defensor implacable de su pueblo. Pero en los caminos de Valaquia, su ausencia comenzaba a sentirse. La tierra que una vez gobernó con mano firme, volvía a caer en la inestabilidad. Y cuando esa tierra volvió a llamarlo, Vlad no dudó en responder, por última vez. El llamado de Valaquia volvió a sonar, y Vlad, después de más de una década lejos del poder, regresó una vez más. Las circunstancias habían cambiado. Europa estaba en transformación y las tensiones entre potencias hacían temblar las alianzas. Hungría, enfrentada nuevamente al avance otomano, decidió liberar a Vlad y confiarle una misión delicada: retomar el trono de su tierra natal. Pero el príncipe que regresó no era el mismo joven guerrero de antaño. Su cuerpo sentía los años pasados en cautiverio. Su tierra, dividida y desgastada, ya no era aquella sobre la que había gobernado con fuerza. Aún así, logró recuperar el título de voivoda en un último intento de restaurar el orden. Su tiempo, sin embargo, fue breve. Las fuentes difieren en los detalles, pero todas coinciden en que su segundo retorno fue efímero. Vlad desapareció durante una campaña contra fuerzas aliadas a los otomanos. Algunos afirman que fue emboscado, otros que fue traicionado por sus propios hombres. Existen versiones que aseguran que su cabeza fue enviada como trofeo al sultán, pero su cuerpo jamás fue encontrado con certeza. Incluso su lugar de entierro es motivo de debate. Algunos señalan el monasterio de Snagov, aunque estudios recientes no han logrado confirmar nada concluyente. Lo que queda claro es que su final, al igual que su vida, está envuelto en una niebla espesa de versiones cruzadas, donde la historia y el mito se confunden como si fuesen uno solo. Y sin embargo, siglos después, su nombre no ha sido olvidado. Con el paso del tiempo, muchos nombres poderosos han sido borrados por el olvido. Reyes, príncipes, generales, figuras que una vez dominaron el mundo y hoy solo existen en libros polvorientos. Pero Vlad Tepes no desapareció. Su historia sobrevivió al paso de los siglos, cruzó fronteras, idiomas y generaciones y tomó formas inesperadas. Para algunos pueblos del este europeo, es recordado como un defensor feroz de la independencia. Un hombre que impuso justicia donde reinaba el desorden. Para otros, es una figura temible, cuyo gobierno se asocia con el miedo y la crueldad. En la cultura occidental, su imagen fue distorsionada y absorbida por la ficción.
Fue en el siglo XIX cuando el escritor Bram Stoker, al crear al famoso conde Drácula, tomó elementos del nombre y la leyenda de Vlad para dar forma a uno de los personajes más icónicos de la literatura. Desde entonces, su figura ha vivido dos vidas paralelas: la del líder histórico, documentado en archivos, y la del símbolo oscuro, recreado en novelas, películas y videojuegos. Pero entre ambas imágenes hay algo que se mantiene firme: la fuerza de su presencia. Vlad no fue una figura neutral. Fue una respuesta feroz a una época inestable. Actuó con una lógica propia de su tiempo, donde la debilidad se pagaba con la desaparición. Su historia nos desafía a mirar el pasado sin simplificaciones, a comprender que los líderes que marcan época suelen hacerlo con decisiones que incomodan, pero que dejan huella. Más allá del juicio moral, Vlad dejó algo que pocos logran: un legado que sigue vivo. Y en la memoria de su pueblo, en los ecos de su castillo y en los relatos que aún recorren Europa del Este, el nombre de Vlad el Empalador aún no ha sido silenciado. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.